Y aquí, el que está violando los derechos humanos no es Trump ahora. Ahora los violadores de los derechos humanos somos nosotros, el gobierno de la República de Panamá. Ya Trump se quitó ese paquete de encima. Y nosotros a través de una llamada telefónica decimos sí a todo lo que diga Donald Trump. Esto no puede ser, señor Noriega. Claro que no, Álvaro, claro que no. Encima es un señor mentiroso. Entonces él usa las tácticas de extorsión que funcionarán muy bien en el negocio de bienes raíces, pero no funcionan bien en las relaciones internacionales. Mira, la primera ministra de Dinamarca, para dar el ejemplo de un país pequeño, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, lo parqueó cuando él la llamó y le dijo, bueno, me interesa que negociemos la venta de Groenlandia. La mujer le dijo, Groenlandia no está en venta, señor, usted me está irrespetando a los daneses. Y listo, se acabó la conversación. Y tú has visto que no ha vuelto a tocar ese tema. Entonces, cuando tú te das a respetar, por muy chico, muy grande que seas, él te respeta. Yo creo que Panamá cedió y concedió demasiadas cosas muy rápidamente, sin recibir, una garantía de que ya Estados Unidos lo iba a dejar en paz, que no es cierto. Él está distraído en Gaza, en Ucrania, en quién sabe qué otro tema. Y segundo, sin ninguna contraprestación de Estados Unidos. ¿Cuál es la contraprestación de Estados Unidos? ¿Qué nos ha dado Estados Unidos? ¿Va a revisar el TPC? ¿Va a quitarle las visas a los panameños? ¿Va a facilitarnos los préstamos? ¿Va a facilitar? No, nada. No nos ha dado ninguna concesión. Entonces estamos gratuitamente dando cosas, en este caso, algo que es ilegal, que es inconstitucional y que puede meter en serios problemas al señor Molino. Ojo, esto puede meter en serios problemas al gobierno del señor Molino. Entonces, oiga, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo como país. Voy a darle la palabra al ingeniero que me la está pidiendo aquí, pero ¿usted conoce algo de ese convenio del que se está hablando, o acuerdo, no sé, de entendimiento que se firmó entre Panamá y Estados Unidos, o nos estamos enterando poco a poco, gota a gota, a través de medios internacionales? Bien, hay un memorando del 1 de julio que fue firmado entre Martínez Hacha y Alejandro Mayorkas. Ese memorando no puede servir de fundamento para esto, porque ese memorando describe otra situación jurídica. Describe la situación jurídica de inmigrantes que vinieron a Panamá, que Panamá les dio su debido proceso y Panamá, ya sea por vía administrativa o vía judicial, decidió expulsarlos o repatriarlos. Entonces Estados Unidos, en ese caso, simplemente pagaba el transporte aéreo o daba el transporte aéreo. Punto. Ese memorando era de eso, el del 1 de julio del 2024. Ese memorando no dice que Panamá va a recibir migrantes de Estados Unidos y los va a tener no sabemos cuánto tiempo hasta que Estados Unidos o alguien les consiga dónde irse. Eso no dice eso. Rodrigo, buenos días. José Blandón le habla. Buenos días, José. Un par de preguntas, si me lo permite, y un placer tenerlo aquí en la mañana para discutir un tema tan complicado y complejo como este. El mundo en general, Rodrigo, vive momentos estelares. Y en estos momentos de estas magnitudes, donde hay guerras políticas, guerras de verdad, guerras militares, un militar decía que las guerras son la política llevada al campo de las armas. En este momento, ¿hacia dónde vamos nosotros aquí en Panamá? ¿Por qué les pregunto esto? Porque estos migrantes, cuando ya están en territorio panameño, dejaron de ser problema del señor Trump para convertirse en problema de nosotros. Punto. Exactamente. Ese es un problema de nosotros. ¿Cómo lo vamos a manejar? Esto no tiene la culpa ya Trump de nada. Trump lo que quería era salir de ellos y salió de ellos. Y aquí están. Sí. Cualquier cosa que le pase a ellos es responsabilidad panameña. De nosotros. Cualquier privación de sus derechos, de sus libertades, además. Recordemos algo, don José. Usted es un hombre que ha viajado por el mundo. No es fácil conseguirle los alimentos a estas personas. Allá hay musulmanes, allá hay gente de Irán, de Afganistán, de India, de Pakistán. ¿Qué le vamos a dar? Arroz, poroto y carne. Muchos de ellos son vegetarianos. Muchos de ellos no pueden comer puerco. Muchos de ellos no. O sea, entonces, es solo ese tema. El tema de sus prácticas religiosas. ¿Dónde vamos a conseguir las facilidades? Pues los sacerdotes, pero además los clérigos. O sea, un montón de cosas que ¿por qué nos metemos una camisa de 11 varas? Sacarlo de un hotel para llevarlo al Darién, a un lugar donde las facilidades son... Y encima, encima en Darién ahora mismo hay un problema de salud sanitario serio. Me permite hacerte una pregunta. La pregunta era, ¿hacia dónde vamos y qué tú crees que Panamá debería hacer nosotros los panameños ahora mismo en esta situación? ¿Debemos seguir en las confrontaciones o debemos hacer un alto y mirar? Aquí nosotros estamos en juego
el canal de Panamá, nuestro principal recurso. Estamos ante las amenazas de alguien fuerte. El poder militar y político del señor Trump es innegable. También tenemos el problema de que aquí hay sectores inversionistas norteamericanos que han sido, no participan, y cuando participan son perseguidos aquí judicialmente. Si no tenemos seguridad jurídica, tú que eres abogado, ¿tú crees que podemos tener una campaña efectiva para enfrentar el desempleo que ya casi está en un doble dígito? Mire, don José, obviamente no. Yo creo que tenemos que tomar un par de pasos para atrás. Tenemos que respirar y tenemos que sentarnos. Todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas vivas, sindicatos, empresarios, sociedad civil, gobierno, partidos políticos, etcétera. Tenemos que sentarnos y tenemos que pensar con luces largas. El tema de Trump debe ser un tema de defensa nacional. De defensa nacional no en un sentido militar, sino de defensa de la identidad del país. Esto no es un problema de Molino, o esto no es un problema de fulano o de mengano. Esto es un problema del país y va a seguir siendo un problema del país. Entonces, Panamá tiene que tener una posición unificada frente a eso. Donde Estados Unidos ve, mira, el PRD se fue por acá, o los mocas se fueron por allá, o los vamos se fueron por acá. Listo, ya los tenemos divididos. Así que tenemos que estar unidos frente a ese tema. 1. 2. Nosotros no vamos a resolver el desempleo a corto plazo si en este país no hay una política común, respaldada, legítima, de creación de empleo, de atracción de inversiones, etcétera. Nosotros tenemos que sanear el órgano judicial, tenemos que sanear lamentablemente algunos ministerios y algunas otras situaciones, y eso requiere unidad del país. Yo creo que los señores de Suntrax, bueno, históricamente han hecho las personas de Suntrax que han hecho, pero debemos reconocer que cuando ellos han ido a las elecciones, no sacan más del 1%. Entonces, obviamente, electoralmente no es el camino para ellos. Segundo, la construcción está contraída ahora mismo, por lo que no tienen la fuerza que solían tener. Y tercero, don José y don Álvaro, lo mencionaba ayer, es muy peligroso el precedente que se está creando con la abridera y cerradera de cuentas bancarias. Les voy a explicar por qué. Todos los bancos, todas las instituciones financieras tienen el derecho de abrirle y cerrarle la cuenta a sus clientes discrecionalmente, por la razón que sea. Por la razón que sea, esa es una discreción del banco. Si el Banco Nacional y la Caja de Ahorros le cerraron las cuentas a Suntrax en el gobierno pasado y este gobierno lo decidió reabrir, bien, tienes que vivir con esa decisión, salvo que haya hechos materiales. Hombre, esa gente está lavando dinero para un cartel colombiano, o esa gente está comprando armas, o esa gente está haciendo tal o cual cosa que está prohibida. Perfecto. En tal caso, entonces, el banco le cierra la cuenta y le ponen una denuncia a Suntrax en el Ministerio Público. Pero ni el gobierno de Cortizo lo hizo, ni este gobierno lo ha hecho. Entonces, ¿cuál es el peligro de eso, don José y don Álvaro? El peligro es el siguiente. Usted mencionó el tema de las listas. Bien, esos organismos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, etcétera, que dicen que Panamá no coopera, que Panamá se retarda, ¿cuántas veces le han dicho a Panamá, oye, cerrarle la cuenta a XYZ, que ese es un lavador peligrosísimo? O cerrarle la cuenta a Menganito, porque ese señor trabaja con los carteles. Y Panamá se ha negado, o Panamá ha dado subterfugios, no, hombre, yo no puedo, yo no tengo esa autoridad, la superintendencia no puede, mira que los bancos son autónomos. Y con el caso de Suntrax, 2 gobiernos distintos le han cerrado las cuentas a Suntrax. Entonces el mensaje que mandamos es que políticamente sí se podía cerrar cuentas a entidades, digamos, cuestionables. Entonces eso nos pone una camisa peor, porque estamos montando en el mundo que cuando se quiere se podía hacer. Y segundo, estamos estableciendo un pésimo precedente. Mañana, si por las vueltas que da la vida, aquí tenemos un gobierno de izquierda, decide cerrar las cuentas a la Cámara de Comercio, o decide cerrar las cuentas al CONEP, o decide cerrar las cuentas a la Iglesia Católica, ya hemos sentado un precedente de que cerrar cuentas de bancos estatales, abrirlas nuevamente y volverlas a cerrar sin ninguna justificación. Ese es un peligro, esa es una arbitrariedad y eso no podemos permitirlo porque eso daña la reputación de nuestro centro bancario. Ante todo tenemos que ser institucionales y precisamente con personas que son adversarias al sistema político. Con esas personas es que tenemos que ser más respetuosos de los derechos, más respetuosos de las instituciones. Es que cuando Cortizo cierra las cuentas, se rumoró de todo, pero no se oficializó nada. La razón
motivos o circunstancias por las cuales se habían cerrado las cuentas. Luego llega el presidente Mulino y no había pasado 30 días de su gobierno cuando abre las cuentas y él decide que ya no en la caja de ahorros, sino que se las abran en el Banco Nacional. Hasta lo recibió allá en el Palacio de las Garzas en una reunión, que recuerdo yo que fue en julio, entre julio y agosto del año pasado. Eso lo que hace, o lo que hizo fue decir, oye, ese dinero es kosher, allí no había ningún problema, a esa gente hay que abrirle las cuentas. Abrió las cuentas y ahora hace exactamente lo mismo que hizo Cortizo. Cierra las cuentas después de una protesta de Suntrack, porque la cuenta en aquella ocasión se cierra después de la protesta de la mina. Ahora se cierra después de la protesta contra la ley de la Caja de Seguro Social. Entonces el denominador común aquí es la protesta. Tú no puedes protestar porque te cierro las cuentas de los bancos. Y eso no solamente pone en riesgo a organizaciones. Mañana el señor Mulino se puede levantar y decir, oye, Rodrigo Noriega estaba hablando mal del gobierno, o Álvaro Alvarado estaba hablando mal del gobierno. ¿Tienen cuentas en el Banco Nacional o en la Caja de Ahorro? Ciérrensela y punto. Porque o la emisora o el periódico, porque así pudiera ser, y uno queda con el temor, oye, ¿a qué nos estamos enfrentando en este momento, señoras y señores? Y no se comunica nada. El precedente que se establece es funesto, Álvaro. El precedente que se establece es funesto. San Felipe puede meterse en la apertura y cierre de cuentas bancarias. Esa no es una decisión política. Y si un gobierno toma una decisión como esa, ¿cómo queda la banca privada asustada inmediatamente? ¿Le abrimos la cuenta? Claro, el día de mañana viene alguien indeseable y te llaman de San Felipe, te dicen, banco privado X, te tiene que abrir la cuenta a fulanito de tal. Sí, Rodrigo. La amenaza de que si el banco X no le abre la cuenta, te van a cerrar, te van a hacer la vida ahí. Rodrigo, una consulta ahora, de otro ángulo. No hay la menor duda. Estoy hablando ahora de las relaciones Panamá-Estados Unidos. Independientemente de quién sea el presidente allá, nosotros tenemos un presidente aquí, que es el presidente Mulino, que tiene la responsabilidad frente a todos nosotros de conducir la nación, ¿no? Y escuchar a los panameños y hacerlo como él lo dijo en una conferencia en el marco de la Constitución y las leyes. Él no tiene más ninguna otra cosa que hacerlo dentro de esa restricción que le da la Constitución y las leyes en Panamá. Pero los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial con el canal. Es el usuario más importante del canal de Panamá. 1, 2. Es el país que más inversiones tiene en la República de Panamá. Es el país en donde hace tiempo los inversionistas norteamericanos no quieren venir al país. Y los que vienen son objeto de continuos problemas. Entonces, nosotros los panameños no debemos tener temor a revisar nuestra relación estratégica con los Estados Unidos, a modernizarla. Lo que debemos tener temor es a echar para atrás el proceso de descolonización del país. Eso es otra cosa. Cómo poder usar nuestro sistema, porque los panameños en general no hemos olvidado de esa relación estratégica y miramos por otro lado. Entonces queremos echarle la culpa a Europa porque nos persigue con listas, pero no cooperamos con Europa. 1% del Producto Interno Bruto que representan los miembros de las organizaciones de abogados quiere decidir sobre el 99%. Entonces nosotros tenemos que adaptar el país al mundo moderno. ¿Tú no crees que se hace necesario para nosotros los panameños repensar nuestras relaciones estratégicas con los Estados Unidos, modernizarlas y poder... No sé, hay que modernizarlas, hay que actualizarlas, y hay muchos ámbitos de esa relación donde Panamá ni siquiera ha abierto la puerta. Voy a hablar un tema, por ejemplo, hay temas de cooperación científica, que eso es totalmente inofensivo, donde Panamá ha dejado de participar en muchas iniciativas. Hay temas de cooperación, por ejemplo, educativa,
donde antes había muchas misiones educativas de instituciones privadas y públicas de Estados Unidos, pero prácticamente no hay. Por ejemplo, Y así puede ser un montón. ahora que tú hablas de la parte científica, en este momento se ha declarado una urgencia nacional con respecto a la fiebre aviar. En los Estados Unidos tienen una experiencia en el manejo de esto porque ellos han sufrido de esto y en este momento lo están teniendo. Nosotros debemos coordinar con ellos este tema. ¿No te parece? Totalmente. Entonces, cuando aquí el tema del gusano barrenador, por ejemplo, la entidad específica se trabaja directamente con Estados Unidos. La planta esta que había en Chepo, porque todavía existe en Chepo, eso se maneja directamente con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. O sea, hay ámbitos de cooperación donde nos conviene a nosotros. Puerto Barú, que es una inversión de Estados Unidos, eso nos conviene a nosotros. Y así sucesivamente. Hay inversionistas importantes de Estados Unidos que quieren hacer cosas muy provechosas para los panameños, pero bueno, están en la duda, están en la línea, ¿quién me va a recibir? ¿Qué me van a pedir? ¿Qué me van a recomendar? Entonces, eso no puede ser, no puede haber duda por el inversionista. El inversionista nada más debe mirar el mercado y debe mirar la oportunidad de decir, aquí hay la institucionalidad para que yo desarrolle esa inversión. Punto. Esa es la única pregunta que debe hacerse. Oiga, el tema de la caja de seguro social en estos momentos, esta mañana leía una glosa precisamente, creo que la tengo por aquí, que habla de el diputado Nestalí Zamora compartió información que indica que hay 40.000 pensionados trabajando en entidades del Estado. De esa cantidad, 8.000, dice la prensa, están en la caja de seguro social. Estas son personas que reciben su cheque de jubilación, pero continúan ocupando un cargo y por ende cobrando un salario. No es una buena estrategia tener a estos jubilados en planilla, momentos en que les está pidiendo a la población o se le está pidiendo a la población que haga sacrificios para salvar el programa de pensiones, destaca la prensa. Pero también leía esta mañana que al ritmo que va precisamente esta discusión de la ley de reformas a la caja de seguro social, pudiera sobrepasar las fiestas del carnaval 2025, estimados amigos. ¿Qué piensa usted de esto? Bien, Álvaro, yo quiero enmarcar el tema de la reforma del seguro social en dos cuestionamientos que hago. Primero, el primer cuestionamiento es, estas son unas reformas con mucha falta de imaginación. Y segundo, estas son unas reformas que realmente el proceso vamos a decirlo así, el proceso de consulta, el proceso de crear consensos, parte cuando las reformas arranca este proceso en la propia Asamblea Nacional. O sea, el Ejecutivo no adelantó parte de ese proceso de consultas y ese proceso de consenso, lo que hizo mucho más difícil el trabajo de la Asamblea Nacional, considerando que no hay planadores en la Asamblea Nacional. No hay ningún partido que tenga 36 miembros que pueda pasar por sí mismo, o no hay ninguna coalición por sí misma que pueda pasar la reforma. Entonces, bajo esas circunstancias, el Ejecutivo debió haber adoptado otra estrategia, que era la de adelantar mucho más las consultas y adelantar mucho más la construcción de consensos. Se fue, por así decirlo, con una reforma medio cocida, la llevó a la Asamblea, y la Asamblea es la que ha tenido que ir paso por paso, gota a gota, llevando este tema. Yo no tengo miedo a lo que salga de la Asamblea. Vamos a tener esto bien claro. Primero, porque ese es el proceso constitucional que tenemos, esa es la democracia que tenemos. Si ellos y ellas no aprueban pues, el aumento de la edad de jubilación, no es por mala fe, no es por miedo al voto, ojo, es porque realmente el caso, la venta que tenía que hacer el gobierno del argumento fue muy débil. Y hay otras opciones, a ver. Yo voy a dar un simple ejemplo. Bien. Panamá es un país relativamente desarrollado, pero no tan desarrollado como para darse el lujo de tener dos sistemas de salud pública. Un sistema de salud pública administrado por el Ministerio de Salud y un sistema de salud pública administrado por la Caja de Seguro Social. Si esta reforma hubiera sido verdaderamente imaginativa, unimos bajo el techo del Ministerio de Salud los dos sistemas de salud pública, la Caja de Seguro Social sale de esa función y le dejamos absolutamente toda la cuota de gobierno patronal a la Caja de Seguro Social, que esa es una cuota ahora mismo de 22,5%.
Significa, solamente con ese acto de que el Seguro Social se va a quedar con toda su cuota, y la parte de servicios médicos, de enfermedad y maternidad que maneja el Seguro Social, para el año 2023 fue de 1.165 millones de dólares. Eso es más de los 966 millones de dólares que el Estado, el gobierno central quiere aportar a la caja. ¿Qué pasa con ese recurso? Bueno, ese recurso se lo sumas. Empiezan los números. Claro, ¿va a haber déficit? Sí los va a haber. ¿Resolviste el problema de la caja? No, pero mejoraste muchísimo más la situación. Y le diste más años al país para adoptar otras reformas como las iniciativas que tenemos que hacer para generar muchísimo empleo en este país. Tenemos que formar mejor a los jóvenes. Nuestros jóvenes, Álvaro y don José, no están preparados en materia de tecnología, en materia de inteligencia artificial, en materia de robótica, en materia de genética, en materia de todos estos temas modernos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo nacional mayúsculo para hacer que nuestros jóvenes sean competitivos en eso y para atraer las inversiones que potencien ese capital. No todo puede ser Canal de Panamá en nuestro país. Todo es el enfoque del canal. Sí, es nuestro principal recurso, es un orgullo, lo administramos muy bien, pero tenemos que mirar otras cosas. Me encanta la idea del tren Panamá David, fantástico. ¿Qué más podemos hacer así? Tenemos el puerto Barú, tenemos un puerto en Agua Dulce que deberíamos desarrollar, perfecto. Deberíamos desarrollar una carretera Agua Dulce Colón, por ejemplo. Y así, o sea, hay cosas que deberíamos estar mirando, no únicamente esperando que el canal pague un cheque al final del año y listo. Rodrigo, entonces, ¿tú no crees que sería mejor? Porque yo he leído estas reformas que salieron del primer debate, veo por dónde va el asunto este. Esas reformas no van a resolver el problema estructural de largo plazo. No lo van a resolver. No, claro que no. ¿No sería entonces mejor suspender este debate aquí donde está y concentrarnos en las otras cosas importantes para generar empleo y concentrarnos en nuestra relación con los Estados Unidos? Porque es que afuera nos están mirando por primera vez con algo importante, positivo, de todo lo que ha dicho el señor Trump, positivo, que es que Panamá es un país geopolíticamente importante. Muchos panameños no habíamos olvidado de eso. Entonces, esa ubicación geopolíticamente importante no la estamos desarrollando a su magnitud, a su verdadera expresión. Nosotros somos un país conectado con el mundo mucho más que el resto de América Latina. Entonces, me parece a mí que si no vamos a lograr algo, hagamos un alto, nos permita meditar y tomar algunas medidas para impulsar el empleo en Panamá, trayendo una mejor relación con los Estados Unidos, una mejor relación con Europa, en el momento en que el mundo está a punto, está en una confrontación global política y en una confrontación militar parcial. Podemos caer en una guerra general. Y entonces no tenemos la capacidad militar para nosotros imponer una salida. Nosotros lo que tenemos que imponer es una salida política con el apoyo internacional, porque hoy el canal de Panamá es mucho más conocido en puertos internacionales que en el pasado cuando estábamos en la administración norteamericana, porque de eso nos encargamos nosotros los panameños. Tenemos mejor mercado, tenemos mejor posibilidad. ¿No te parece a ti que debemos replantearnos todo? Yo diría, terminemos lo del Seguro Social, saquemos lo que vamos a sacar de allí. Va a ser una reforma parcial, como dice usted, y totalmente de acuerdo. No va a ser la reforma estructural que necesitamos. Pero concluyamos ese capítulo para tener el ancho de banda de la Asamblea Nacional en las otras transformaciones que necesitamos. Ya este proceso está demasiado avanzado, vamos a darle su conclusión natural. Va a ser una reforma parcial, va a necesitar una revisión posiblemente de aquí a la próxima década, y pasemos esa página, salgamos de eso y pongámonos a atender los otros temas nacionales. El tema de Revindio, por ejemplo. Discutamos el tema de la mina, vamos a discutir el tema de la mina, pero discutamos también cómo vamos a traer esas inversiones extranjeras. No puede ser, y no sé, usted lo sabe, Álvaro, lo sabe la audiencia, que aquí en el pasado venía una empresa y le decían, no te atendemos si no vas con tal firma de abogados, o no te atendemos si no tocas puerta en tal banco, o no te atendemos si cae para mí. Entonces, yo sé, me lo han contado abogados y abogadas amigos míos, me han dicho horrores, han traído empresarios, han traído inversionistas y, bueno, les han salido. Afortunadamente no está en el gobierno, no tengo historias de este gobierno, pero sí, el gobierno pasado, les salían, bueno, ¿cuánto me va a tocar a mí? ¿Y por qué estás con esta firma de abogados?
¿Por qué no está conectado a firmar? O sea, eso tiene que acabarse. Eso tiene que acabarse. Le estamos haciendo un daño horrible. Le hemos hecho un daño horrible a este país. Horrible a este país. Entonces, eso es imperdonable. Y coincido con usted, ingeniero. Salvo el punto de terminemos la reforma, porque hay un tema ahí de financiero de corto plazo que se resuelve con la reforma. Y pongamos la atención con lupa, con microscopio a todos los otros temas nacionales. Replanteemos la relación con Estados Unidos, pero para eso el presidente José Raúl Mulino tiene que rodearse de panameños y panameñas de todos los sectores. No puede ser solo su equipo de gobierno. Tiene que ser más gente como el mismo don José, gente como don Jorge Ritter, gente de distintos gobiernos, de distintas experiencias, de distintos sectores, que conocen de estos temas y que seguramente patrióticamente van a cooperar con el gobierno nacional en replantear estos asuntos. Oiga, para cerrar, ¿usted cree que debe hacerse algún ajuste en el equipo de gobierno del presidente Mulino en este momento? Yo diría más en el servicio diplomático que en el propio equipo de gobierno. El servicio diplomático estaba diseñado para un tipo de relación diplomática de Panamá, que ahora la relación diplomática de Panamá es esencial para el futuro del país. No es un tema secundario. Entonces sí había que replantear algunos nombramientos y designaciones en materia de embajadas claves, por ejemplo. Afortunadamente en Estados Unidos tenemos dos buenos halcones, al exministro José Miguel Alemán, embajador en Washington, y al ex embajador en Estados Unidos, don Alfaro, en la Embajada de Naciones Unidas. Pero en otras embajadas estamos cogiendo. Debemos tener muy buenos embajadores en Europa, no los tenemos. Tenemos algunos, pero no los tenemos. Y en América Latina también deberíamos tener muy buenos embajadores. Porque vamos a necesitar el apoyo, aunque el presidente Mulino no quiera compañeros o compañeras de viaje. Vamos a necesitar el apoyo de México, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Canadá, de la Unión Europea. Yo quiero dejar este mensaje, Álvaro. Cuando estábamos en la parte más álgida de esta controversia, a mí me llamó un diplomático escandinavo que atiende Panamá, pero ellos están basados en Colombia. Y me dijo frustrado que había tratado de localizar algún funcionario de cierto nivel del Estado panameño. No me dijo quién, pero me dijo, hicimos un intento, pero nadie nos ha atendido. Queremos que Panamá sepa que la Unión Europea está con ustedes. Lo que necesiten. Si Estados Unidos les cierra los préstamos, nosotros estamos disponibles. Lo que ustedes necesiten, la Unión Europea está dispuesta a apoyarlos. Entonces tú no puedes rechazar ese tipo de ofrecimientos. Y bueno, precisamente una buena diplomacia se sienta con ellos y dice, sácame las listas, por favor, que eso me ayuda mucho frente a Estados Unidos y veamos todo un montón de temas de cooperación con Europa, que tampoco los hemos aprovechado. Tampoco los hemos aprovechado y eso es una lástima. Porque es plata gratis, no es deuda, no son impuestos. Es plata de cooperación internacional que nos están ofreciendo y no tenemos la institucionalidad o la voluntad política para aprovechar esas ofertas. Bueno, muchas gracias, don Rodrigo Noriega. Así está el país. Toca esperar a ver qué rumbo le imprime.